Esta actividad está organizada por la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Tenemos un protocolo. El primer punto del orden del día, el himno de la República de Colombia. En segundo lugar, el himno de la Corporación Universitaria Republicana. En tercer lugar, palabras de bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Julián Alberto Páez Vargas, a cargo de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. Por último, la conferencia Tutela para no abogados, a cargo del doctor Julián Alberto Páez Vargas. Palabras de bienvenida a cargo de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. Muy buenas noches. Agradecemos la asistencia de los estudiantes, hombres y mujeres de nuestra Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y de nuestros otros programas que nos acompañan, estudiantes de Derecho, estudiantes de Contaduría y también estudiantes de otras universidades que se interesan por el tema y conocen de nuestra actividad académica, que es una actividad que ya consuetudinariamente nos convoca y se integra con el trabajo académico que hacemos con las comunidades, con las empresas y en nuestras aulas de clase. Para nosotros es muy importante destacar el trabajo que hace la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, liderada por nuestro señor decano, el doctor John Freddy Bustos, que con el apoyo incondicional de los docentes ha venido generando una dinámica de trabajo durante estos últimos semestres y en particular en este semestre, que nos permite indicar que el trabajo académico de la Corporación Universitaria Republicana es un trabajo que está creciendo en calidad, está creciendo en integración y en emulación. Por ello, es un honor para nosotros como corporación darle nuevamente la bienvenida, yo diría, a su casa de trabajo, de estudio, a el doctor Julián Alberto Páez Vargas. Hace poco estábamos también resaltando el apoyo que él nos venía dando y nos ha dado, liderando, asesorando académicamente las Olimpiadas, y hoy nos viene a exponer uno de los temas más interesantes, más álgido que tiene nuestro derecho, pero más garantista que tiene nuestro derecho de la Constitución de 1991, el derecho a la tutela. Para muchos inclusive juristas, si algo tendrían y quisieran cambiar del derecho colombiano y del legado de la Constitución del 91, es la tutela. Pero no piensan que a través de la tutela miles, cientos de colombianos han tenido a través de la tutela acceso a su pensión, acceso al servicio de salud, acceso a un trato justo, acceso a la justicia misma, que a través de otro medio se les había negado. Por ello, el tema que va a tratar el doctor Julián es un tema de vital importancia para los ciudadanos. Como decimos nosotros en el argot, la gente del común, que es nuestra gente, ve en el derecho construido a partir de la Constitución del 91 la tutela como algo propio del derecho de los más débiles. A continuación, vamos a destacar
algunos de los elementos de interés del perfil profesional del doctor Julián Páez, abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica de la misma universidad, asesor de la Rectoría Seccional de la Universidad Libre, ya no está como asesor, profesor universitario de la Universidad Libre de Colombia y de la Corporación Universitaria Republicana, consultor en Adalid Corp, abogado consultor en Derecho de las TICs, Evidence Protects Datos Personales. La Universidad Libre de Colombia le otorgó mención especial por sus altas calidades académicas. Destacado por méritos académicos y con logros de representación en concursos y congresos nacionales e internacionales. Ante todo, el doctor Julián Alberto Páez Vargas, a más de su don de gentes y profesionalismo, es un excelente colaborador, es la mano derecha de la Decanatura de Finanzas y Comercio Internacional. Como miembro del equipo de trabajo de la facultad, ha sido la persona encargada de diseñar las Olimpiadas Jurídico-Financieras que serán realizadas este semestre en nuestra facultad, el próximo semestre, dirigida a nuestros estudiantes y cuya presentación se hará en su momento. Le agradecemos inmensamente al doctor Julián su participación, a ustedes su atención, al señor decano. Le agradecemos la organización del evento y destacamos la labor, la presencia y la evidencia de nuestros compañeros y compañeras de la emisora U Republicana, que para nosotros son ya parte de la esencia del trabajo de la Corporación Universitaria Republicana. Muy amables. Cuarto y último punto, la conferencia Tutela para no abogados a cargo del doctor Julián Alberto Páez. Buenas noches para todos. Buenas noches. Realmente es un privilegio no solamente acompañar este auditorio digno de la admiración de cualquier profesional y cualquier estudiante, sino además ser recibido con tan amplias y generosas palabras que realmente no solamente elevan el nivel de percepción del auditorio, sino que lo hacen a uno creerse el cuento de soñar con que la academia puede transformar realmente las vidas. Eso es lo único importante, que aquí estamos simplemente para dar un mensaje que podría ser dado por cualquier persona. Y es que, bien lo ven ustedes, el título es sugestivo, ¿no? Acción de tutela para no abogados. Yo me imagino en una conferencia en la que diga relatividad general para no astrofísicos, ¿sí? Y uno puede creer que eso no es posible, ¿no? Y realmente es cierto, porque el lenguaje del derecho es el lenguaje común, el vulgo. La acción de tutela se presume tan sencilla que podría ser explicada por cualquier ciudadano sin importar su oficio o profesión. Y entonces cuando uno se da la tarea de explicar un tema proyectándolo para un auditorio que no lo debe manejar, pero que tampoco está en el deber de hacerlo, tiene dos pretensiones disímiles. La primera, que sea tan pedagógico que el lenguaje sea abarcable para el conocimiento de cualquiera. Pero la segunda, que sea tan completo y concreto que quienes reciben el mensaje que no habían tenido antes puedan dar ideas para mejorar la acción de tutela. Y en ese camino paralelo vamos a estar algunos minutos. Solamente quiero darles un dato. Cada vez que yo me demore más en hacer la presentación, una persona va a estar presentando una acción de tutela en nuestro país. Las cifras dicen que cada 3 minutos y medio en Colombia se presenta una acción de tutela por el derecho a la salud. Esto equivale al 24% de las acciones de tutela que se inician en un año. En otras cifras mucho más desalentadoras, el
100% de los ciudadanos que interponen acciones de tutela lo hacen con el convencimiento de que se está afectando un derecho fundamental, pero menos del 50% de estas acciones prosperan. Lo que es grave es que cada 51 segundos en nuestro país se interpone una acción de tutela. O sea que en lo que yo ocurrió en la presentación, técnicamente 3 personas han presentado una acción de tutela. La historia se remonta en nuestro país al 91, y eso lo tenemos claro, ¿no? Uno dice, bueno, la constituyente llega a la acción de tutela, incorporan el juicio de amparo, pero ¿cuál es la historia que está detrás? La acción de tutela es un mecanismo constitucional inventado por los colombianos. ¿Existen antecedentes de la acción de tutela en otros países? ¿Es un hallazgo del derecho norteamericano o europeo? La respuesta se encuentra en estos históricos antecedentes. Podríamos destacar muchísimos. Realmente la mayoría lo relaciona de manera no tan concreta la acción de tutela con la Carta Magna de 1215, que realmente resulta ser un antecedente mucho más práctico y lógico del derecho de petición, como la idea de que los ciudadanos o asociados tenemos derecho a pedirle algo a quienes nos gobiernan. Pero existen 3 situaciones particulares que para los ajuiciosos y que les encanta el tema de la acción de tutela bien podrían revisar. En el siglo VII hay un código legal llamado Código Visigodo, que era mejor conocido como el Fuero Juzgo. En este código lo que se realiza es que se da la idea de que las personas asociadas alrededor del reino pueden solicitar la protección de su derecho a la libertad. Y como no existía en este momento un antecedente del habeas corpus, que es la acción constitucional que en este momento a nosotros nos saca de una privación arbitraria, pues es un antecedente de la protección de derechos fundamentales, entendiendo por derecho fundamental la libertad. Pero esto realmente es muy primigenio. En el siglo XIII, como lo pueden ver, están las 7 partidas de la Corona de Castilla que se le dan como autoría y gracias a la historia a Alfonso X el Sabio, cuya pintura nos acompaña en esta diapositiva. Realmente la historia de Castilla y de Alfonso de Castilla o Alfonso X el Sabio no es la que debemos abordar en este momento, pero sí resulta importante ver cómo España, además de eso en el siglo XVI, junto con otros pronunciamientos normativos en la época de los reyes católicos y también en algo denominado en la historia como la Baja Edad Media, sigue indicando la idea de proteger derechos fundamentales. Luego, si usted quiere hacer un trabajo de grado y quiere llegar a los albores de la acción de tutela, bien podría comenzar por estas pistas, pero realmente no son sino más que pistas, porque el santo grial de la acción de tutela está representado en este personaje, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Este señor, que tiene un apellido que parece ser de España, es realmente mexicano, ¿sí? Pero como ustedes bien saben, los españoles determinaron que México, una vez descubierto, iba a ser la nueva España, ¿no es cierto? Pues don Garzón, o García Rejón mejor, nacido en 1799, es decir, estamos hablando del siglo XVIII, técnicamente, pero por supuesto vivió en el siglo XIX, es el padre de la acción de tutela. Vamos a ponerlo en los siguientes términos. Si Max Weber es llamado el padre de la sociología contemporánea, si él no lo aceptara, ¿cierto? O Humboldt, el de la geografía, cuando usted quiere darle un hallazgo de paternidad a la acción de tutela, se encuentra con este personaje en la historia del derecho constitucional. Pues la historia de Manuel es la siguiente. Estaban en el año de 1841 preparando la Constitución de Yucatán, y realmente era una oportunidad de oro para el constitucionalismo latinoamericano. En ese momento se le ocurre no solamente una frase que va a cimentar el derecho constitucional latinoamericano, sino que además comienza a salvar vidas desde el año siguiente. Vamos a ver, y está resaltada: amparar en el goce de sus derechos. Imagínese usted en el siglo XIX, en un país que goza de primeros acercamientos al derecho constitucional, pero que por supuesto, si nos vamos a un ambiente internacional, no está asentada la idea de una constitución de manera estricta, porque a pesar de que los desarrollos del Estado-Nación vienen desde Nicolás Maquiavelo, estamos hablando desde la protección de un derecho. Pues don Manuel incorpora esta frase: amparar en el goce de sus derechos. ¿A quiénes?
a los que pidan su protección. Fíjense cómo antes decíamos las cosas con mucha más tranquilidad, ¿no? A los que pidan su protección. Eso podría llevar muchos conflictos, porque esos ¿quiénes son? ¿Recuerdan hace poco que interpusieron en nuestro país una acción de tutela cuyo accionante era un perro llamado Manchitas? Bueno, ¿y si es Manchitas el que pide la protección? Entonces, bajo este postulado constitucional, no le hubiera quedado tan fácil al juez colombiano decir que no admitía esa acción de tutela, como ocurrió el año pasado en nuestro país. Pero fíjense ustedes que sí tiene algo interesante. Contra las providencias del gobernador o ejecutivo reunido, cuando en ellas se ve infringido el código fundamental o las leyes. Es decir, estamos diciendo que un constituyente advierte que el gobernador no se puede sobresaltar leyes fundamentales que menoscaben los derechos de los asociados. Y esto, por supuesto, queda condensado en el artículo 53 de esta Constitución, en el primer numeral. Quienes quieran, insisto, abarcar mucho más a fondo estos temas pueden llegar a la Constitución de Yucatán y reconocer en ella el inicio, la gesta, ¿sí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Realmente fue la Constitución de Yucatán que sembró en el derecho constitucional la idea de una acción de amparo o de protección de derechos fundamentales, porque él incluye la palabra código fundamental como aquel que reúne prerrogativas sustanciales para las personas. Bueno, y esto viene entonces con el siguiente tránsito. Tenemos en México, y queda consignado un año después en una ley reglamentaria, juicio de amparo. Otro dato curioso: quienes quisieran llegar al primer antecedente de una acción de tutela deben consultar el caso de Esteban Balay. El texto de la primera acción de tutela que se interpuso en la historia de la humanidad se encuentra en internet. Una persona junto con otras 9 son detenidas arbitrariamente y superan muchas horas en prisión. Y lo que ocurre es que él envía una carta en la que pide la protección de sus derechos fundamentales. Lo interesante son por lo menos dos cosas. La primera, los términos en los que está redactada la carta, ¿sí? Ahí usted se va a dar cuenta de la idea del romanticismo mezclado con la idea del derecho. Es la época de las epístolas, y el tipo, para decir que está privado de la libertad, lo hace con tanta solvencia en prosa que usted, siendo juez, le dice: yo tengo que dejarlo libre porque esta persona escribe tan lindo que no debería estar preso. Pero lo más interesante aún es que por primera vez a un operador judicial le dicen que una persona está privada por una autoridad y quiere salir porque no está de acuerdo con eso. Y si hay momentos en los que nuestros 9 magistrados de la Corte Constitucional se sienten atofagados porque no saben qué hacer, después de 150 años de evolución de la acción de tutela, imagínense cómo no fue el reto inmenso para ese primer juez que realiza la primer tutela en el primer escrito de tutela de la historia de la humanidad. Pues el caso es el caso de Esteban Balay y otros, para quienes estén interesados en resolver esa incógnita. De ahí evoluciona un mandato de seguridad en Brasil que se convierte de nuevo en amparo en Argentina. Estamos hablando de fechas, esta es una línea de tiempo. En España, por supuesto, vemos cómo se armoniza con la Constitución del 78 tras la dictadura, cuyos antecedentes sirven también para el recurso de protección en Chile. Y aquí ya tenemos un problema. Mientras en algunos países de Latinoamérica, principalmente, y vemos cómo también ingresa al asunto España, se reconoce como acción, hay otros en los que la tutela es un recurso, y hay otros en los que no se conoce si es acción o recurso. Y eso, sin duda alguna, cuando ya entremos a mirar qué es una acción de tutela, por lo menos en términos del derecho colombiano, pues nos va a traer un gran reto y muchas cosas por pensar. Porque no es lo mismo una demanda que una denuncia, ¿cierto? No es lo mismo un derecho de petición que un acto administrativo, y no es lo mismo un recurso que una acción. Finalmente tenemos nuestra gloriosa acción de tutela con los colores patrios que nos llevan a que 150 años después se proteja por primera vez en nuestro país a un vendedor ambulante. Es decir, si los colombianos gozamos siendo icónicos, fíjense ustedes cómo es de fácil recordar
que la primer persona beneficiada en nuestro país, de los millones de personas que han sido beneficiadas en la acción de tutela, fue un vendedor ambulante, que vendía sus productos en una plaza pública en Ibagué y que iba a ser interrumpido en el ejercicio sano de su derecho al trabajo por el alcalde de turno. Entonces llega esto al tribunal y dice, oigan, ya tenemos un mecanismo para proteger derechos fundamentales. Estatal, ¿cómo fue que le pusieron? Y digo cómo fue que le pusieron, porque el gobierno presentó un proyecto de recurso de amparo, apoyado entre otros constitucionalistas o constituyentes mejor, como lo era Misael Pastrana en ese momento, ¿sí? Mientras tanto, Horacio Serpa y otros constituyentes, que ya sabemos tuvieron una importantísima, ¿cierto?, acción en nuestra Constitución, promovieron la idea de una acción de tutela. Pero miembros del M19 y diferentes entidades representativas propugnaban por un recurso fundamental. Y así ustedes pueden ver en los anales de nuestra Constitución que no fue tampoco sano el debate en torno a cómo le íbamos a poner y de qué se iba a encargar. Tan es así que por lo menos se discutieron 8 proyectos en torno a qué iba a hacer nuestra acción de tutela en el Constituyente del 91. Pues bien, llega esto de un vendedor ambulante, es el primer beneficiado 150 años después de ¿qué? De que fuera reconocida en el derecho mexicano. En 1841 tenemos después 1991, casi que la historia también quiere ser trágica, ¿no? Nos dice 150 años después ustedes tienen algo muy parecido a lo que ya existía en el mundo. Claro, mucho mejor, porque lo que hicimos fue una contribución al derecho, pero son 150 años después. Y así hay muchas anécdotas históricas. Fíjense ustedes cómo nuestra ley del derecho de petición del año 2015 se acompasa con lo que dijimos de 1215, la Carta Magna, 800 años después. Claro, tuvimos derecho de petición antes, pero la historia nos diría que tuvimos que volverlo a redactar porque hubo un error pequeñito. Se les olvidó que para reglamentar el derecho fundamental debían hacerlo a través de una ley especial llamada ley estatutaria, y lo hicieron simplemente por el código, y por eso tenemos una nueva ley. Lo que quiero decir hasta el momento es lo siguiente: lo que ahora vamos a conocer como acción de tutela, si bien nace para el derecho colombiano en el año de 1991, tiene una rica historia desde hace muchos siglos, pero sobre todo un antecedente preclaro en 1841 en el derecho mexicano. Y cuando se sentaron los padres de nuestra Constitución a evaluar cuál sería el futuro de la acción de tutela, tuvieron que revisar las normativas, por lo menos de México, Brasil, España, Argentina, Chile, y así nace lo siguiente. Esta diapositiva es la única que no me gusta, pero la puse así a propósito. No me gusta no porque el artículo 86 no sea en sí mismo también un poema jurídico, sino que no me gusta porque tiene un montón de texto que realmente no tiene ninguna practicidad en torno a una acción de tutela para no abogados. Entonces ahí yo quiero preguntarle al auditorio si tengo infiltrados. ¿Quiénes son abogados? Levanten la mano, por favor. No les voy a hacer preguntas, se los juro. Muy bien. Levanten la mano con confianza. Fíjense ustedes el reto inmenso que tenemos el día de hoy. Somos una inmensa minoría, no alcancé a contar 10 abogados, en medio de un auditorio de personas que nos van a ayudar a repensar la acción de tutela. Ese es el reto de hoy. Y pregunto porque muy seguramente cada uno de los que levantó la mano siendo abogado ha leído este artículo un montón de veces, por gusto o no, pero sabe qué es el artículo 86. Ese es el primer artículo que vamos a ver en esta conferencia, el artículo 86 de la Constitución Política. ¿Dónde está en el derecho colombiano la acción de tutela? En el artículo 86 de la Constitución Política. ¿Cómo busco el artículo 86 de la Constitución Política? Poniendo artículo 86 de la Constitución Política en Google. Si no le sale, me puede enviar un correo electrónico, al final le doy el correo electrónico para que yo se lo envíe, pero lo importante es que se dé cuenta que son 4 incisos en los que el constituyente pretendió condensar qué era la acción de tutela. Solamente vamos a leer cosas significativas, no por eso diciendo que no todas las líneas son importantes,
sino en aras de la practicidad y pedagogía vamos a ver lo siguiente. Dice, toda persona, y allá el juez, cuando recibió la tutela del perrito, pues se dio cuenta que no podía continuar, porque persona es aquella que pertenece a la especie humana y hasta el momento, a pesar de ser un ser vivo que tiene derechos, por supuesto, según pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional, no podría ser objeto de acción de tutela, por lo menos no de protección, como accionante. Fíjense cómo dos palabras resuelven un problema. No dice todo ser vivo. Si fuera así, podríamos haber pensado en esa acción. Ahora, si usted, como no abogado o como abogado, dice, oiga, ¿y por qué no cambiamos eso? ¿Y por qué no ponemos ahí todo ser vivo? Bueno, eso es justamente lo que debemos alimentar en el debate. Claro que tendría que hacer todo un análisis jurídico de la conveniencia o no y de la practicidad y de la procedibilidad de lo anterior. Pero vamos a lo siguiente, dice, tendrá una acción de tutela, ya lo define, que es un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre. Sigamos a pasos agigantados. La protección consiste en una orden. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa. En ningún caso deberán transcurrir más de 10 días y dice, la ley establecerá los casos cuando la tutela se procederá contra particulares. Bueno, este artículo va a ser reglamentado algunos pocos días después, porque es el mismo año en el que se reglamenta, a través de un decreto que más adelante vamos a ver. Pero no me interesa contar el artículo de esa manera, sino que lo voy a contar con una historia de una fiesta, porque somos no abogados. Y en este momento me quito el velo en el que los abogados nos creemos togados porque usamos corbata, porque los jueces tienen su mazo, aunque ya no se usan las salas de audiencia, pero sí su toga que representa la ritualidad de la acción jurídica, y voy a ser simplemente un ciudadano, que es el rol más importante que tenemos, una vez cumplimos con los requisitos constitucionales para ello. Como ciudadano me dirijo un día a una fiesta porque realmente me gusta la acción de tutela y también me gusta mucho bailar. Y me encuentro en este recinto, porque tenemos que elevar la categoría, no voy a decir bar, estamos en un auditorio académico, pero me encuentro en este recinto con una mujer cuyo físico demuestra que tiene un cerebro prominoso. Eso es lo más importante. Realmente era tan bella que se transpiraba su inteligencia. Y cuando me enfrento a eso digo, tengo que bailar con esa mujer. Había dos problemas. Como ocurre actualmente en las fiestas, lo que más sonaba era reggaetón y bachata. Pero en segundo punto acontecía otra situación, y es que ella ya le había dicho que no a muchos hombres, porque la había pisteado durante toda la jornada. Entonces me enfrenté a hablar con un amigo y él me dice, tiene que enfrentarse ya al asunto, hágalo, no se acerque bailando, por supuesto. Miren cómo se aprende todas las noches de algo, ¿no? Hombres y mujeres no se acerquen bailando a quien pretenden sacar a bailar. Simplemente espere a un momento en el que la pista esté un poco despejada, demuestre su seguridad y así la va a tener disponible, aunque sea durante 2 minutos que dure la canción. Resulta ser que se desocupa la pista cuando suena la bachata. Por fortuna, una prima mía hacía algunos años me había dado una única clase, así como esta única clase de acción de tutela. Pero yo fui un estudiante juicioso. Tenía un papel, y como estoy siendo grabado y además ustedes tienen dispositivos móviles, no voy a representarlo, sino que les voy a decir. Tenía un papel en el que estaba escrito de la siguiente manera: línea, línea, subo cadera, devuelve, línea, línea, sube cadera. Cuando ya llevara más o menos 30 segundos en la canción, tenía que hacer lo siguiente: línea, o sea, paso, línea, giro, línea, cadera, o sea, paso, giro, paso, cadera, y me devuelvo, ¿no? Paso, giro, paso, cadera. Entonces, cometo un error, primer error que no podía cometer. Él me dice no se acerque bailando, pero no me dijo no se acerque leyendo el papel. Entonces, como buen profesor, me acerco leyendo el papel. Cuando iba en la tercera línea, línea, giro, paso, cadera, y ustedes ya se saben el resto, me estrello con ella. Eso le causa gracia y es la primer virtud del escenario, porque logro una sonrisa y le digo, podemos continuar con esta sonrisa en el centro de la pista, y eso es como si yo lo hubiera planeado todo. Me dice, ¿qué tenías en el papel? Yo no me estaba acordando de algo que
Por supuesto no sabía qué más decir y arranca mi mente a decirme paso, paso, cadera, paso, paso, cadera, paso, paso, cadera. No sé si me había dicho algo, realmente no sé si estaba siguiéndole la conversación, no sé cómo estaba quedando frente a ella, pero me doy cuenta que en algún momento de estos segundos comienza a sentirse a gusto con mi baile. Y una vez se siente a gusto con el baile, ocurre que quiero dar el paso siguiente, ¿se acuerdan? Paso, giro, paso, cadera. Y en el primer instante en el que me decido a llegar al siguiente nivel, ocurre lo que técnicamente demuestra que alguien no sabe bailar. ¿Qué hice? Muy bien, la pisé. Esa noche no solamente aprendí que hay que esperarse y entrenar mucho para bailar bachata, sino además que es una onisectomía, se refiere a la extirpación quirúrgica de una uña del dedo, producto de un golpe. Pero lo primero que se me ocurrió era hablar con quien me había conminado a bailar con ella. Y entonces tuve esta conversación. Me pregunta él cómo va la fiesta, miren que fue en la madrugada. Y escribo algo que todo el mundo pone en redes. Yo soy muy juicioso y replico lo que hace la gente, entre comillas, porque es una cita, MK, realmente no sé qué significa muy bien. La pisé. ¿Se han dado cuenta que uno es exagerado más en las redes sociales? Tiene que, si usted ama a alguien, no puede decir simplemente te amo, sino tiene que poner te amo. Y para responder cuentan las os, ¿no? Porque si quien lo ama pone 8 os, usted tiene por lo menos que poner 8 os, porque si usted pone, bien, seguimos aprendiendo, si usted pone yo igual, no la va a volver a ver o no lo va a volver a ver. Yo también es incluso un poco más ofensivo, ¿sí? Porque es una frase de cajón. Si pone te amo con una sola o, puede que tengan una discusión leve, pero a medida que aumente las os o la supere, entonces garantiza una buena velada. Así que yo en esas pretensiones de ser exagerado puse la pisé, y mi amigo que tiene muy buena ortografía se para con comas cada vez que se ríe. Ja, 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 puntos suspensivos. No les voy a mostrar el resto de la conversación porque realmente estoy en un auditorio académico y ya me siento apenado con la historia que les conté. Pero ustedes dirán, el tipo pasa de hablar de Brasil, de España, con toda la complejidad del derecho constitucional y de Don Manuel en el año de 1841, y eso qué tiene que ver con que pisó a una vieja en un bar en Bogotá. La respuesta es esta: las características de la acción de tutela son preferente, inmediata, subsidiaria, sumaria, sencilla, específica, eficaz. La pisé. Y a eso nos vamos a dedicar estos minutos que nos quedan, a ver una por una estas 7 palabras mágicas que configuran una pócima que cambia vidas en nuestro país. Por P, preferente, dada la importancia procesal y material que le otorga el respectivo juez constitucional. Y aquí ya hay algo que explicar. Los jueces se ponen una nueva máscara, no solo tienen toga, sino que han visto que siempre representan al juez como los jueces antiguos con la peluca. Eso es un juez constitucional, es el juez de siempre, pero que ahora revisa una acción de tutela, es decir, es un superhéroe jurídico, ahora tiene más poderes, es un tipo investido por la Constitución para cambiar la vida de alguien siempre que así lo considere, y es preferente porque, salvo un mecanismo constitucional, se resuelve de primera siempre en un despacho. Tan es así que cuando llegan a la Corte Constitucional, la carátula que le ponen es naranja o roja para demostrar su importancia, mientras que otros procesos tienen una carátula verde pálida que demuestran el engorroso sistema judicial que tenemos en nuestro país. No representan eso, pero solamente quiero seguir con la analogía de los colores. Es preferente, en palabras menos, porque el juez cuando la recibe tiene una papa caliente, tiene 10 días para resolver eso, de primerazo, ¿sí? Salvo algo, ¿recuerdan que les dije? Y ese algo que es un habeas corpus que se resuelve en 36 horas. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿usted qué prefiere, pasar en prisión de manera injusta? ¿10 días o 36 horas? Bueno, no hay que ser un profesional o experto en derecho para saber que mejor las 36 horas, ¿cierto? O sea que no hay que ser el juez más avezado para advertir que primero tiene que resolver el habeas corpus, ¿perfecto? Muy bien, es inmediata como un aspecto cronológico, estamos hablando de un tema del tiempo.
Usted no puede decir, es que yo en el 94 y después en el 98 y un día me acordé que muchos años después yo tenía ese carro y una tía mía hizo esto, y entonces se imagina el juez tratando de entender el hilo conductor. Pero vamos a un punto concreto. Debe haber una relación temporal entre el momento de la vulneración ¿de qué? De los derechos fundamentales y el instante en el que usted se decide interponer la acción. ¿Cuánto? No hay un tiempo estricto. Antes la Corte Constitucional presuponía la idea de 6 meses, pero ocurren casos pintorescos que vamos a retratar en este momento. Una familia en un municipio de 6ª categoría de nuestro país recibe una avalancha. Su casa queda sepultada. Por fortuna ninguno de ellos fallece. El alcalde de turno los lleva a un albergue y les dice que en 4 meses les va a dar una casa. 4 meses después la familia reclama al alcalde y le dice que como la alcaldía saliente tiene que apoyar a este alcalde para que cuando llegue y quede elegido les dé su casa. La familia hace campaña por el alcalde desde el albergue y queda elegido el nuevo alcalde, y después de 4 años de administración ese alcalde no les dan la casa. Llega el fallo a la Corte Constitucional que lo revisa porque los jueces niegan el derecho a tener una vivienda digna a esta familia porque se pasaron en el tiempo. Pero resulta ser que la Corte advierte que se reputa ese paso desproporcionado del tiempo a la administración. Entonces yo no estoy hablando de un factor temporal estricto. Esa acción de tutela prosperó después de 4 años y medio. Me refiero a que haya un juicio. Es un juicio en contra de usted, en el que evalúan su negligencia. Si usted dice que necesita una operación con urgencia porque lo diagnosticaron hace 15 años con ese mal, ¿será que yo puedo conceder esa acción de tutela? Estoy que me muero, necesito este medicamento que me dieron en el año 2003. ¿El juez qué puede hacer con eso? Pues decir que no procede esta acción de tutela. Entonces fíjense cómo la segunda característica lo que hace es empoderar al ciudadano para recordarle que puede presentar acción de tutela, pero siempre que haya una relación prudencial entre el instante en el que es afectado en sus derechos o piensa ser afectado en sus derechos y cuando acude a la administración de justicia, salvo que por situaciones ajenas a su voluntad no haya podido hacerlo antes. ¿Queda claro? Muy bien. Es subsidiaria porque solamente se admite cuando usted ya ha agotado todos los demás recursos, y por eso la imagen es bastante diciente, ¿sí? Es la última llamada que usted hace antes de que se le acabe la batería del celular. Antes son simplemente amores. Esa llamada es el amor de su vida, el amor fundamental, o el Uber, o el taxi, o bueno, no sé. Pero lo importante es que usted se dé cuenta que no puede acudir a la acción de tutela antes de haber agotado otros mecanismos de defensa. Como esta es una conferencia para no abogados, vamos a poner el siguiente ejemplo. Acción de tutela en contra de mi colegio porque a mí me gusta usar, en vez de tenis blancos, tenis azules. Y llega esto a un juez de la República y de una vez, para proteger el libre desarrollo de la personalidad de este estudiante que respeta y hace respetar sus derechos, llega donde a la rectoría del colegio y les dice: mire, es que tengo este problema, y le dicen: no, pero es que él nunca nos había hecho nada. Es más, mire, nosotros aquí a los estudiantes les dejamos venirse en sudadera con el color de tenis que quieran. ¿Qué le faltó al estudiante ahí? Agotar los recursos ordinarios de defensa. Pero vamos a un caso mucho más académico. Resulta ser que una persona, ahora que iniciaba la conferencia estábamos hablando de una acción de tutela para proteger un derecho pensional, llega y dice: bueno, ya cumplí los años, la cotización, mejor dicho, voy a comprar de una vez los tiquetes para irme de viaje a las Bahamas o a Aruba, donde ustedes quieran estar en este momento, menos aquí, y pues para que sea más rápido meto una tutela, ¿cierto? ¿De aquí a qué Colpensiones me respondan? ¿De aquí a qué por el fondo privado me respondan? No, pues 10 días. Y llega la acción de tutela. Acción de tutela para acceder al derecho a la seguridad social, ¿cierto? Para que se proteja mi derecho a la pensión porque ya tengo la edad y las semanas cotizadas. Dice: bueno, ¿y usted cuándo solicitó eso? ¿Y se enteró la entidad encargada de otorgarle la pensión de lo anterior? ¿Y acaso ante esa inexistente
¿cierto? Respuesta, usted interpuso los recursos. Fíjense cómo la acción de tutela no puede socavar los mecanismos tradicionales de defensa. No puede interponer acción de tutela porque le pusieron una fotomulta, sino ha acudido al organismo de movilidad a decir que no era usted. Me hago entender. Pero hay algo importante que tener en cuenta. Abajo debe usted marcar con un asterisco dos palabras supremamente vitales: perjuicio irremediable. Cuando uno trata de entender la idea de un perjuicio irremediable, tiene que remontarse al concepto de daño. El daño fue sabiamente definido por Adriano de Cupis. Adriano de Cupis es el Messi de la teoría del daño, el tipo que mejor ha escrito en la historia de la humanidad sobre daño, y definió daño como una afectación negativa de una situación favorable. Entonces ya pasamos de 2 palabras a 4 palabras. De perjuicio irremediable a afectación negativa de una situación favorable. El daño es eso, que a usted le extirpen algo que generaba progreso, interés, pecunio, que hacía parte de lo bueno de su vida. Porque si yo les digo en este momento en el auditorio que la persona que está sentada a su derecha o a su izquierda es su principal enemigo, ¿sí?, pues ocurren por lo menos 2 cosas. La primera es que me sorprende que se haya mirado entre ustedes, ¿cierto? Además me sorprende porque si cruzaron las miradas, ninguno confía en el otro. Entonces es una relación hipócrita, no deberían seguir siendo amigos, ¿no? ¿No creen? Porque que uno desconfíe del otro está bien, pero que los dos se miren, eso realmente me asombra. Pero vamos al tema académico. Si yo revelo el secreto que una persona en este auditorio en realidad es alguien que va en contra de sus intereses, no le estoy causando ningún daño, porque a pesar de que era una situación favorable, ¿cierto?, no hice una afectación negativa. Muy bien, tratando de explicar a Adriano de Cupis con la teoría de los amigos, vamos a la idea de que un perjuicio irremediable es eso, un daño, no un prejuicio de que todos los que tienen el pelo largo son marihuaneros, ¿no?, sino un perjuicio. El perjuicio es el daño irreversible, irremediable, porque está tocando los límites fundamentales de la existencia y la vida de cada quien. Porque si no lo conjuro en este instante, después va a ser imposible asumir de nuevo la defensa de esa persona. Porque me refiero a aquellas personas que en este instante se debaten entre la vida y la muerte en las salas de urgencias de un hospital que no quiere atenderlos, o en una ambulancia que da vueltas por la ciudad o por las principales ciudades de nuestro país. Me refiero a aquellos que llevan esperando muchos meses una cita para saber si tienen o no un problema en el corazón y tienen antecedentes cardíacos. A esas personas es a las que les llevo este mensaje. No tiene usted que esperar a que le respondan el derecho de petición y después agotar una vía y hacer una reclamación administrativa, porque como muchas veces ocurre, cuando llega la acción de tutela y usted trata de darle trámite a algo que es supremamente claro, ¿qué ocurre? La persona que ha fallecido. Parece mentira, pero en nuestro país se niegan acciones de tutela a personas, escuchen esto, un caso de la vida real, de un sector de las minorías desplazados con problemas de salud. Y cuando llega eso a revisión de las altas cortes, ya es muy tarde, porque la mayoría de ellos, entre esos el caso que les cuento, no solamente han fallecido, sino que la mujer de la que hablo perdió su ojo. Estaba peleando por una cita porque tenía un problema en el ojo. Y no se la dieron porque no tenía carnet. Y no tenía carnet porque no sabía escribir. Y al momento en el que tenía que hacer la firma, por no poder poner una firma, no le entregaron su carnet. Así que, la idea de presentar esto de manera pedagógica no tiene otro objetivo que ustedes se conviertan en guardianes de la constitución política y de aquellas personas más necesitadas que algún día podrían acudir a donde ustedes se encuentren a preguntarles cómo interpongo una acción de tutela. Pero hay otro tema. Al comienzo dijimos que cada 51 segundos se interponen acciones de tutela. ¿Será que todas son para proteger personas en estado de debilidad manifiesta? ¿O son como el caso de la vida real que les voy a presentar, del estudiante que no quería presentar un examen de inglés porque estaba iracundo, teniendo en cuenta que en el momento en el que entró a la universidad no le exigían graduarse con idioma, y 8 años después, cuando pretendía graduarse, ya eran
necesario demostrar una suficiencia en un segundo idioma. Miren lo que hace el tipo. No solamente interpone una acción de tutela de más de 70 hojas, sino que ordena, no sabemos ni entendemos por qué, autenticar cada una de las páginas. En ese momento vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Supongamos que la autenticada costará 1.000 pesos, ¿cierto? No es así, mucho más elevado, pero cada hoja 1.000 pesos. Costaba 70.000 pesos lo que él hizo. Y el examen que le exigía la universidad, no estoy diciendo que sea esta, la universidad, era 56.000 pesos. ¿Ah? Y por culpa de una persona como estas, se vulneran y se deja de tener tiempo para revisar el problema de muchos. Así que, una idea de una vez: la acción de tutela no es para todos. Al contrario, es el último mecanismo, ¿cierto? Es el recurso último. Es cuando usted ya ve que el carro está titilando porque no tiene gasolina. Ahí, acción de tutela. ¿Queda claro? Muy bien. Es sumaria, y aquí no había otra mejor forma de presentarlo que Usain Bolt, ¿cierto? Se congregan cada 4 años las personas a ver los Juegos Olímpicos históricos en la humanidad, pero no hay mejor competencia que aquella que dura unos cuantos segundos, en las que magnates del deporte se paran frente a unos cuantos metros a correr. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto es el récord de Usain Bolt? Menos de 10 segundos, ¿cierto? El récord de la humanidad, la persona que hace los 100 metros de manera más rápida. Eso es la acción de tutela. Es un espectáculo de 10 días. Es un espectáculo en el que jueces, auxiliares, entidades, todos se involucran en torno a una acción que bien podría tardar años. Es un tiempo de 10 días para resolver problemas de décadas. Porque piensen en la persona que interpone la solicitud de la pensión, que se la niegan porque tiene a pesar de eso los requisitos, que presenta los recursos de ley, que hace nuevas peticiones, que interpone nuevas solicitudes, que va a mecanismos y a pesar de todo lo anterior no, pero tenía el derecho desde el comienzo. Entonces es un photo finish. Es decirle al juez: usted tiene todo el poder para resolver esto, recaude pruebas, busque a los accionantes, rinda entrevistas, ¿sí? Pida informes, haga oficios requiriendo a quienes están diciendo que no están cumpliendo, y además de eso, tenga el poder para dar una orden que, si no se la cumple, puede generar una multa o prisión para quienes no lo hacen. Por eso es sumario, por ser breve en sus tiempos y en sus formas. ¿Cuánto tiempo tienen como regla general para cumplir las órdenes de tutela? 48 horas. Muy bien. Es sencilla porque existen por lo menos las siguientes situaciones. Primero, no necesita ser abogado para interponer. Ni siquiera requiere saber leer o escribir. Las personas no acuden a la administración de justicia por miedo, y el medio está representado en aquello que no conocemos, ¿no es cierto? Pero resulta ser que la mayoría de las personas y accionantes que no acuden lo hacen porque no tienen ni idea. Pero si usted no tiene ni idea, pero sabe, porque todos los seres humanos sabemos cuando tenemos un problema vital, usted lo único que tiene que hacer es acudir a un juez, explicarle las razones por las cuales no lo hace por escrito, y este levantará un acta en la cual queda consignada la acción de tutela, porque se puede interponer de manera verbal. Luego es tan sencilla y fácil que no solo no necesita abogado, que no solo ni siquiera necesita ser escrita, sino que además usted no tiene la obligación de definir cuál es el derecho fundamental que ha sido vulnerado, ni las normas que lo protegen. Simplemente usted tendría que darse a la tarea de tratar de definir esto. No existe un modelo para la acción de tutela. Mal haría yo en decirle se hace de esta manera. Hay cosas que deben hacerse, por supuesto. Poner la fecha, por ejemplo, ¿cierto? En Bogotá, con tilde la A, ¿sí? Pero ese no es el tema, por supuesto. Lo interesante es que usted tiene que decir quién es. Mi nombre es, identificado con cédula de ciudadanía tal, actúa en nombre de él, porque recuerdan que decía por sí mismo o por medio de alguien más. Y si la persona está en estado de coma en un hospital de nuestro país, ¿tratamos de esperar a que se despierte?
o decimos que fulano actuando en nombre de, identificamos a las personas. Entonces fíjense cómo es utilizar todos los mecanismos y medios para individualizar al ser humano, con su nombre y su cédula por lo menos. ¿Queda claro? Muy bien. ¿A quién estoy accionando? Los nombres vienen de la idea de acción, ¿no? El accionante, el que interpone, el que demanda; el accionado, el que es presuntamente el vulnerador de derechos. Julián Páez interpone acción de tutela en contra de la corporación universitaria otra, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Recuerdan que dijimos que se podía contra particulares? Si quieren saber cuándo procede una acción de tutela contra particulares, lo único que hay que ver y buscar es lo siguiente. Artículo 42 del decreto 2591 de 1991 y 47. La razón es muy sencilla. La acción de tutela procede por lo menos en las siguientes tres situaciones o costales. Primer costal, en situaciones de subordinación o indefensión, ¿cierto? El empleado contra el jefe, el estudiante contra el profesor. Y estoy poniendo casos, ¿cierto?, icónicos, prejuiciosos, pero es la idea para que quede claro. Segundo costal, para proteger la administración y prestación de servicios públicos domiciliarios, en contra de Codensa, de ETB, del acueducto. ¿Será que el agua es o no un recurso vital para las personas? Pues claro que sí, se han interpuesto acciones de tutela por parte de jardines infantiles que hacen parte del bienestar familiar, que no tienen agua. Bien. Y el tercer estado, para tratar de socavar, eliminar una situación de esclavitud o tortura. Bien. Los tres costales: subordinación, servicios públicos, tortura. Muy bien. Hechos. Tiene que contarle al juez qué es lo que quiere, por qué lo quiere, cuándo comenzó el tema. Es que mire, en el colegio de mi hijo está siendo vulnerado, hay acoso, etcétera, etcétera. En la entidad donde trabajo, y ser lo más claro y rotundo posible, porque si la acción de tutela no es clara, tampoco se va a dar procedibilidad con la misma. Además de eso, debe expresar, si lo tiene claro, recuerden, no es una obligación, cuáles son los derechos fundamentales que cree están siendo vulnerados. El juez tiene la obligación de reacomodar los derechos fundamentales. En otras palabras, si el juez advierte que son más o menos los derechos u otros, entonces está en la obligación de reincorporarlo. ¿Y cómo lo hace? Con las pruebas. ¿Usted cómo va a decir acción de tutela para proteger mi derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas o derecho de petición si no mete por lo menos que el derecho de petición que no le respondieron, ¿cierto? ¿El juez cómo va a darle trámite a eso? Ahora, recuerden ustedes, el juez está en la obligación de recaudar las pruebas que sean necesarias. Si usted no tiene la posibilidad, lo escribe. No lo tengo porque lo dejé radicado sin copia. No lo tengo porque está en el sistema de información de la entidad. Y entonces el juez, presumiendo su buena fe, se va a dar la tarea que el otro niegue y demuestre que no es así. Pero, entre tanto, usted tenga la opción de interponer las pruebas que son necesarias, usted puede y debe hacerlo. ¿Queda claro? Bien. Finalmente, juramento y firma. El juramento es una importancia constitucional, es una relevancia jurídica, es una genialidad de nuestro ordenamiento. El juramento tiene por objetivo que las personas no abusen de la interposición de la acción de tutela. Cuando usted jura se asusta, ¿no es cierto? ¿Juras amarme para toda la vida? Bueno, ya usted lo piensa, el anillo se ve muy bonito, pero ese para toda la vida. Y entonces usted le dice al juez, le juro por el cielo azul, por mi equipo azul, Millonarios, o por cualquier otro equipo nacional o internacional, por el Liverpool, por el Huila. Tengo un amigo que enchapó el piso del baño con escudos del Huila. Se los garantizo, de verdad. Pero a lo que voy es esto: usted le jura que no ha interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos, por las mismas razones de derecho. Es decir, en otras palabras, que no ha acudido a otra autoridad para pedirle lo mismo. Porque hay gente que cree que puede interponer 10 a ver cuáles sale.
Y eso se llama acción temeraria y tiene unas consecuencias jurídicas que no es el caso ver en este momento, porque ya ustedes saben que están jurando por lo más sublime de su vida que no han interpuesto la acción de tutela por los mismos hechos, ni en ese momento ni antes. Me preguntan, bueno, ¿y si cuando la interpuse han cambiado algunas cosas, o la persona ahora está en otro hospital? Cada vez que se genera un nuevo hecho, una nueva situación de hecho o de derecho, pues existe la posibilidad de interponer una nueva acción de tutela. ¿Queda claro? Que antes tenía apendicitis, pero no alcanzaron a tramitar esa acción de tutela y ahora tienen peritonitis. ¿Puedo poner una nueva? Sí. ¿Ocurre en la práctica? Sí. Y la firma es muy importante porque cuando recién egresé de abogado, tenía una idea en mi mente, y era revolucionar el sistema jurídico. E interpuse una acción de tutela para proteger el habeas data, que es un tema que siempre me ha apasionado, la protección de datos personales. Como era en contra de una autoridad nacional, el superintendente llegó en ese momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tiene unas escaleras, quienes no lo conozcan, queda ahí por la Avenida Esperanza. Y entonces ocurrió lo siguiente: interpuse mi acción de tutela y recibo al día siguiente una llamada de un número privado. Yo pensé que era un medio de comunicación, tratando de preguntarme qué era lo que había hecho yo, que ya había revolucionado, impactado positivamente el ordenamiento jurídico de Colombia. Y me llama un funcionario del despacho y me dice, ¿hablo con Julián Páez? Claro, uno ya responde, sí, con él habla. ¿En qué le puedo servir? Dice, sí, mire, es que necesito que venga a firmar, porque si usted no firma esa vaina y si no la firma no la podemos tramitar. Así que quiero contarles que lo que me pasó a mí, espero que no les pase a ustedes, porque en la práctica la gente hace pulidísima la acción de tutela y no la firma. Y lo que no está firmado no está aprobado. En otras palabras, no se puede reconocer autoría a lo anterior y en consecuencia los jueces no podrían tramitar. Parece de poca monta, ¿no? Pero pasa hasta en las mejores familias. No hay un modelo, pero lo importante que quiero que ustedes descubran para que al final puedan realizarme las incógnitas que bien tengan es lo siguiente: estos son los requisitos mínimos. Si usted quiere ponerle algo más, siempre que no exceda la necesidad de la acción de tutela, lo puede hacer, pero lo más importante es que es sencilla, y lo que no esté, el juez constitucional puede llenarlo. Muy bien. Es eficaz porque la orden del juez es de obligatorio cumplimiento, y a pesar de que existen unos recursos que darán a que una autoridad superior evalúe la acción de tutela en un término de 20 días, generalmente el término para cumplir la orden constitucional es perentorio y es de 48 horas. En oportunidades, pues no se pueden cumplir cosas en 48 horas, ¿cierto? No se puede insonorizar un ascensor, como ha ocurrido. En el caso en el que una persona con marcapasos estaba ubicada su apartamento al lado del ascensor del edificio, que tenía problemas técnicos, y cuando sus vecinos llegaban a las 2 o 3 de la mañana arrancaba a funcionar ese aparato y él comenzó a despertar de nuevo sus problemas coronarios y estaba afectándose en su vida por culpa del ruido de un ascensor. Hizo solicitudes, llamó a la Asamblea General de Copropietarios y todo el mundo decía que, pues, que si le molestaba mucho que se cambiara de edificio. Interpone la acción de tutela a la persona que tenía más de 70 años y llega a la Corte Constitucional y ordena modificar el mecanismo del ascensor o pausarlo mientras se arregla, o una serie de medidas. Pero pregunta, ¿uno puede arreglar un ascensor en 48 horas? Puede ser que no, puede ser que sí. ¿Cambiarlo se puede hacer en 48 horas? No. Entonces el juez puede estipular términos más largos o prolongados en el tiempo para el cumplimiento y la real satisfacción de los derechos de las personas. Bien. Finalmente, es específica porque solo procede para proteger derechos fundamentales. Última característica, ya vamos cerrando. Es específica porque solo protege derechos fundamentales, y esto sí que nos lleva a una labor no de poca monta ni pacífica. El señor vicerrector académico ha tenido la generosidad de regarse en frases, gracias también a la autoría de nuestro señor decano al momento de presentarme, pero resulta ser que ellos dos son uno de los más acuciosos investigadores en temas de derecho constitucional y de filosofía del derecho, y saben, y no me dejarán mentir, que no es nada fácil decir qué es un derecho fundamental, y más si usted está intentando decírselo a no abogados. La respuesta
es que en un primer momento la Corte Constitucional tenía un criterio formal. Es derecho fundamental el que en la Constitución dice que es fundamental. Y como hay un capítulo en la Constitución que dice de los derechos fundamentales, que va del 11 al 41, ahí están los derechos fundamentales, tenga ahí. Pero mandó el pase y no había un delantero para meter el gol. Y peor aún, fue un mal pase. Porque entre el 11 y el 41 hay artículos que no son derechos fundamentales, como por ejemplo el 41, que se refiere a que es obligatorio enseñar la Constitución y las instituciones de educación. Y así un sinnúmero de artículos que no tienen nada que ver con derechos fundamentales. Pues resulta ser que la Corte llega a un segundo criterio y dice, bueno, no, a ver, hay una lista de derechos fundamentales reconocidos como fundamentales por nuestro constituyente, pero si un derecho fundamental entra en conexión con otro derecho que no es fundamental, como por ejemplo la salud con la vida, la salud por conexión es un derecho fundamental. Si a usted no le están respondiendo una información y cree que esa información está afectando su derecho fundamental al buen nombre, entonces usted tiene derecho a acceso a la información por conexión. Pero hay derechos extrasistemáticos o derechos que no tienen conexión, que son fundamentales. Y entonces un tercer criterio de la Corte, con mucha más solvencia y seguridad, dice: oiga, Julián, son derechos fundamentales todos y cada uno de ellos que se refieren a la protección de la dignidad humana, que estén directamente enlazados con la dignidad humana, que es el concepto en el cual se funda la teoría de los derechos fundamentales. Es el picante de la sopa, ¿sí? Eso es la dignidad humana, es el ingrediente secreto de los derechos fundamentales. ¿Qué es la dignidad humana? Una tarea mucho más difícil, ¿cierto? Pues bien, si alguien pudiera ser el instructor de la dignidad humana, es nada más y nada menos que el rockstar, que el primer rockstar de la humanidad. ¿Qué es un rockstar? El que vive conforme piensa, ¿no es cierto? Este tipo vivió conforme pensaba. Veía a la humanidad como un fin realmente. Creía que todos nosotros éramos no solo iguales, sino realizables en un proyecto de vida. Y fíjense que en un libro que ya no da tantas ganas de leerlo, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, entendiendo por costumbre la idea de ética o lo que estaba en pretensiones correctas como lo aconsejable, escribe esta siguiente frase, nada lapidaria sino al contrario esperanzadora: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Si nosotros hoy llegáramos a nuestras casas interiorizando esta frase, viendo a cada ser humano como un proyecto de vida, a cada cual, a todos, como alguien con las mismas garantías y derechos que yo, porque nunca voy a pretender ni a querer ser simplemente un medio para alguien más, sino siempre un fin, entonces cambiarían las formas, datos y futuros de nuestra humanidad agobiada. En otras palabras, porque no es la única redacción que hizo Kant del imperativo categórico, y voy a hacer algo muy difícil, es parafrasear a Kant, decir: obra de tal manera que la máxima de tu acción, lo mejor que puedas hacer tú, sea por tu querer, por tu voluntad, una ley fundamental del universo. Que todo lo que ustedes hagan a partir de esta noche quieran que se vea convertido en un tratamiento universal. Así destruye la mentira, porque si ustedes mienten y quieren que todo el mundo mienta, pues no hay verdad. Luego, la mentira no es un proyecto nunca realizable, ni siquiera piadoso. Así que la Corte Constitucional de Colombia cita a Kant directamente, no en una, no en dos, ni en 10, ni en 100, sino en más de cientos de acciones de tutela revisadas en las que estudia si es un derecho fundamental o no, y llega a esta condensación: 3 postulados de lo que es la dignidad humana según la teoría kantiana: vivir como quiero, vivir bien y vivir sin humillaciones. Sentencia T881 del año 2002. Vivir como quiero.
La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. No importa lo que usted quiera hacer en la vida, tiene protección constitucional. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, vivir bien, derecho a una vida digna, derecho a una casa, derecho a un mínimo vital, derecho al acceso a los servicios de salud y educación, y finalmente la dignidad como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, es decir, su integridad física y moral, vivir sin humillaciones. Luego, cuando usted sienta, sin saber el nombre, porque usted no es abogado, no necesita hacerlo, que está siendo afectado en su proyecto de vida, en sus condiciones mínimas de existencia, o siendo humillado por alguien más, ahí puede ser que esté en las puertas de una acción de tutela. Porque un derecho fundamental es aquel que entra en conexión con la dignidad humana y que puede ser protegido a través de una acción de tutela, a través de una regla subjetiva de protección o una orden constitucional. Como por ejemplo, paren ese ascensor porque esta persona tiene un problema cardíaco y se va a morir. Muy bien. Luego, a algunos que les pueden gustar las esferas del dragón, aquí están las esferas del dragón de la acción de tutela. La tutela es eficaz, preferente, inmediata, subsidiaria, sumaria, sencilla o específica. O si usted quiere recordarlo por la historia de la fiesta: preferente, inmediata, subsidiaria, sumaria, sencilla, específica y eficaz. Dice, bien, agotado lo anterior, visto qué es una acción de tutela, visto cuáles son los requisitos, sus características, qué es un derecho fundamental, cuándo comenzó, quién fue el primero, cuál fue el primer caso en Colombia, dónde está consignada, debemos resumirlo en estas tres líneas: Constitución Política, Decreto 2591 del 91, que en más de 50 artículos trata de redactar unas instrucciones sobre lo que es la acción de tutela. Fíjense la importancia, porque sale el mismo año, ¿se dan cuenta? No podíamos dejar a nuestro país sin la reglamentación de esta importantísima genialidad jurídica. Y este está caliente aún. Decreto 1983 del 2007, que modifica las reglas del reparto de la acción de tutela. Aquí viene la última instrucción clara de la noche. Usted se pregunta, muy bonito, ¿y qué hago? ¿Se va a morir un familiar? ¿Se va a afectar un derecho fundamental de alguien? ¿A dónde acudo? La respuesta: todos son jueces de tutela, pero la ley ha diseñado un mecanismo de reparto. Hay que distanciar entonces. Una cosa es la competencia, todos son competentes. Si no hay jueces, como ocurre en vacancia judicial en diciembre, ¿cierto? Hay unos jueces que quedan ahí siempre, que son los jueces penales. Ahí va la acción de tutela. Pero otra cosa muy diferente son las reglas del reparto. Como todos son competentes, de manera interna la Administración de Justicia comienza a asignar las acciones de tutela. Y si usted quiere saber la acción de tutela que va a interponer, a quién le corresponde, debe buscar este decreto 1983 del 2017. Ahí le dice cosas como la siguiente: si la acción de tutela que usted pretende interponer es contra una autoridad del orden nacional, por ejemplo, Ministerio Nacional de Salud, el juez encargado de conocer la acción de tutela es el juez del circuito o similar. Antes, en un decreto del año 2000, el competente era el tribunal, como en el ejemplo que les conté, pero se modificaron estas reglas de reparto y ahora le corresponde a los jueces del circuito. ¿Y cuál es un juez del circuito? No tengo ni idea, porque yo no soy abogado. ¿Qué es un circuito? Yo me imagino es ahí como a Juan Pablo Montoya retirado dándole ahí. No, usted se acerca, en el caso bogotano, al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado y allá radica la acción de tutela. ¿Dónde queda Palo Quemado? Bueno, como dijo un sabio candidato presidencial, búsquelo en Google. Ahora, es importante que usted advierta lo siguiente: en cada ciudad de nuestro país hay un centro de servicios judiciales donde se reparten las acciones de tutela. Usted lleva su escrito y allá se encargan de hacer la magia. Perfecto. Muy bien.
51 segundos, acción de tutela. En el 2015 superamos esa barrera del minuto con 614.520 acciones de tutela. La pregunta que yo les hago a ustedes es si esto fue en el 2015 y es la cifra más actual, con un informe presentado en el año 2016 por la Defensoría del Pueblo, que ha pasado 3 años después. Como lo dijimos, 18.598 sentencias desde el 92 hasta este año ha producido la Corte Constitucional en sede de tutela. O sea, quien crea que se las sabe todas en acciones de tutela tiene que haberse leído 18.598 fallos, y eso por supuesto es imposible, o por lo menos no imposible, pero sí es una pretensión bastante interesante. Y finalmente, el 24% de esas tutelas son por salud. Y si son por salud, significa que hay una persona que está en un estado de debilidad manifiesta, como lo mencionamos, un perjuicio irremediable, que necesita que se proteja su derecho porque si no se va a morir. Eso representa 400 personas que interponen diariamente un recurso por salud. 400 personas al día en nuestro país, cada 3 minutos y medio. Yo les pregunto entonces, ¿será que es una crónica de una muerte anunciada? Pues fíjense, ponemos de manera simbólica e icónica esta frase de Gabriel García Márquez del libro de Crónica de una muerte anunciada, porque en el 91 la prensa de nuestro país decía lo siguiente: el año en el que nace la acción de tutela, el periódico El Tiempo cita: mientras el ministro Carrillo, ¿hoy quién es Carrillo? Muy bien, consigue que le aprueben decretos para descongestionar los despachos judiciales, el consejero presidencial doctor Cepeda, quien más adelante sería magistrado, presiona en el Congresito la reglamentación de la acción de tutela, la cual, según eminentes magistrados y juristas, se convertirá en fuente de incontables procesos, además de poder generar eventualmente impunidad sobreviniente en razón de la inestabilidad jurídica de las sentencias, de acuerdo con severas advertencias hechas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Pablo Cáceres. Mientras debatía nuestro constituyente promulgar o no una acción de tutela, la prensa decía que incontables procesos iban a congestionar la justicia, y hoy vemos que cada 51 segundos se interpone acción de tutela. Pregunto, ¿deberíamos erradicar este mecanismo? ¿No es la manera de protección de los derechos fundamentales? La respuesta no la hemos tenido los abogados. La respuesta la tienen quienes están observando desde afuera, quienes tienen ideas sobre tecnología, quienes saben temas de administración, de finanzas, de recursos, quienes en este auditorio nos acompañan con valentía para enfrentarse a un tema jurídico y dar respuestas no jurídicas. Porque si algo ha fallado en la acción de tutela, es quienes tutelan y quienes la resuelven, pero no la institución. Si algo ha fallado en la acción de tutela, es que tenemos un sistema de salud, un sistema de educación y unos sistemas de instituciones que no dan abasto, cualquiera sea la razón, porque este es un ambiente académico y no político, para que nuestras condiciones de vida, de vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones, sean mejores. Así que a ustedes, que no son abogados, ya que nosotros no pudimos, les preguntamos, ¿cuál es el futuro de la acción de tutela? Para finalizar, hace pocos años salió una noticia en los principales medios de comunicación donde decía que el segundo piso donde está el archivo de tutelas de la Corte Constitucional se había derrumbado y había sido necesario ingresar con máquinas de construcción para levantar los expedientes de la acción de tutela. Fue tal el movimiento que se sintió casi como un movimiento telúrico, y algunas personas al interior del Palacio de Justicia creyeron que estaba temblando. Quiero decirles con esto que es cierto. La frase al final diciendo que cómo convertimos en papeles los derechos fundamentales de las personas, la evoco con esta historia para preguntarles: ¿y qué van a hacer ahora ustedes que tienen este poder en su cerebro? ¿Qué ideas van a proyectar? ¿Qué no sabemos los abogados? ¿Qué no saben los que reglamentan la acción de tutela? ¿Ya vieron? Hace poco hubo un decreto, en el 2017, en el que se modificó el reparto. Y si ahí hubiéramos sido mucho más valientes, hubiéramos dicho que desde ya el reparto era electrónico en su totalidad.
No sé, estoy pensando en caliente, pero lo único que sé es que sigo esperanzado en que podemos mejorar. Gracias. Muchas gracias a nuestros conferencistas, a ustedes por habernos acompañado en este semestre académico, en todas las actividades que ha realizado la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional.